En la superficie, la Academia de St. Rosalind era un santuario de música y modales. Pero, debajo de los pisos pulidos y los retratos centenarios, se ocultaba una verdad tan oscura, tan intrincadamente enterrada, que había costado a 2 mujeres sus vidas, y casi se borraba la inocencia de una tercera. Pausa tensa. ¿Qué sucede cuando el silencio se convierte en el silencio más mortal? Fue un jueves sombrío y sin lluvia, a fines de marzo, que me convocaron, una vez más al lado del incomparable Hercule Poirot. Tono reflexivo, el fuego crepitaba suavemente en su piso bien ordenado, en las mansiones de Whitehaven, lanzando luz dorada sobre el parquet pulido, mientras él se sentaba con los dedos entrelazados y la mirada fija en una carta desplegada ante él, con deliberada atención. Susurro el aire sostenía el tenue aroma del esmalte de lavanda, y las galletas de limón de la señorita Lemon, pero, la atención de Poirot estaba clavada en otro lugar. «Ah, mon ami Hastings», dijo sin mirar, «eres tan puntual como siempre. Ven, siéntate, puede que tengamos ante nosotros algo curioso». Ligera intriga, su voz sostenía ese tono familiar, una sutil emoción, que había llegado a asociar con un misterio inminente. Pausa leve. Tomé la taza de cacao ofrecida por la señorita Lemon, y miré hacia la carta abierta. «¿Otro asesinato?», pregunté a la ligera. Poirot solo levantó una ceja. «Mais non, aún no, pero algo está mal, creo yo. Esto proviene de Lady Winthrop, tal vez la recuerdas por el asunto de la tiara desaparecida en Bath». «No, no importa, ahora es presidenta de la Junta de St. Augustine para las jóvenes, una escuela de acabado exclusiva, enterrada en el campo de Hampshire». Tono misterioso. Lady Winthrop sospecha algo inquietante. Tocó la página suavemente. Escribe sobre una tensión repentina entre el personal, susurros de artículos faltantes, y el reciente nombramiento de cierta señorita Elowen Drake como nueva instructora de piano y composición. Susurro leve. Una mujer talentosa, según todos los informes, pero desde su llegada, la directora, la señorita Holloway, se ha retirado, y según Lady Winthrop, pausa enfática, no está bien, comportamiento extraño, pero, seguramente no criminal, dije con cautela. El bigote de Poirot se retorció sabio. «Ah, pero Hastings, donde hay sombra, puede haber sustancia». Tono profundo, un cambio en la atmósfera, una vaga inquietud. Son estas pequeñas cosas las que anuncian algo más grande. Lady Winthrop me invita con el pretexto de dictar una conferencia sobre la psicología de la detección, pero espera que observe lo que se esconde debajo. Y así, 2 mañanas más tarde, nos encontramos a bordo del tren hacia el sur. El campo rodaba en desenfoques grises y verdes, mientras Poirot hojeaba un expediente preparado por la señorita Lemon. «San Agustín», murmuró, «establecido en 1862, reconocido por formar a señoritas destinadas a la nobleza y la diplomacia. Miss Holloway, la directora, reputada por ser severa, pero justa». Se añadió un ala de benefactor reciente, en enero. Tono pensativo. Momento interesante. Mientras el tren siseaba en la estación de Ivy, envuelta en niebla, una mujer alta nos recibió. Tenía rasgos y ojos duros, como el vidrio de invierno. «Señorita Danvers», dijo con firmeza, «soy la secretaria. La directora está ocupada, pero yo les mostraré el lugar». La escuela era un edificio gótico imponente, con ventanas estrechas, aleros agudos y pasillos largos y sombríos, donde las alumnas, con uniformes azul marino, se deslizaban silenciosas, como susurros en una catedral. Tono solemne a pesar del orden. Una tensión peculiar se aferraba al aire, como el escenario justo antes de que se abra el telón. «Esa es la señorita Drake», susurró Poirot de repente. Me volví para ver una figura delgada, moviéndose rápidamente por un corredor,
con los brazos llenos de partituras, y los ojos clavados en el suelo. No había nada externamente siniestro en ella, pero algo en la rigidez de sus movimientos, y la manera en que evitaba todo contacto visual, me erizó la piel. Susurro inquietante. Poirot no la observaba con sospecha, sino con un intenso interés, como si intentara descifrar una melodía que solo él podía oír. A nuestro alrededor, los miembros del personal nos miraban, y apartaban rápidamente la vista. Más de una vez capté fragmentos de conversación, que se desvanecían en silencio cuando nos acercábamos. Pausa. Había un velo, no solo de secreto, sino de miedo, quebradizo, y tenso. Tono sombrío, cualquiera que fuera esa corriente subterránea oscura, fluía por todo San Agustín, podía sentirla, reuniéndose como una tormenta más allá del horizonte, y por la expresión en los ojos de Poirot, él también. Cuando las antiguas puertas de roble de la Academia Ravenwood se abrieron, un escalofrío barrió el vestíbulo de mármol, donde retratos de directores de expresión estoica, nos observaban en silencio solemne. Tono misterioso. La arquitectura gótica exudaba secretos antiguos, y los pasillos de eco estaban bordeados por elogios y fotos grupales descoloridas, etiquetadas con años que ya no existen. Nuestro salón del legado, murmuró la señora Kettering, la severa secretaria. Alumnas notables, decanos retirados, y momentos de distinción. Pero entonces, pausa dramática. Una interrupción peculiar congeló el momento. Miss Elara Duval, una mujer alta y pálida, con la marcha de un espectro, emergió de un corredor en sombras, y pasó silenciosamente detrás de nosotros, solo para detenerse de golpe ante una fotografía. Susurro inquieto, sus ojos se fijaron en la imagen, y su expresión cambió. Un destello sin vigilancia de algo, crudo, dolor, reconocimiento. Pausa. Antes de que la emoción se afianzara, su máscara de compostura volvió, y se deslizó sin decir palabra. Poirot, que había estado inusualmente callado, susurró, «Tres Curieux». Luego nos guiaron a un salón ricamente amueblado, con cortinas gruesas, y un aire de austeridad refinada. Tono elegante. El té se sirvió con precisión de plata, y Poirot, sin perder detalle, preguntó casualmente, «Señorita Duval, ¿cuánto tiempo lleva en el personal?» La señora Kettering dudó, sus ojos parpadeaban. «Solo desde el trimestre de otoño. Vino de una universidad de niñas en Bélgica. Referencias impecables. Y la directora, está complacida con su actuación». El silencio que siguió, fue breve, pero revelador. La señorita Aldwych es minuciosa en sus elecciones. Con un asentimiento apretado, se excusó. Dejados solos, Poirot paseó lentamente, analizando cada detalle, la elección de los libros, la disposición de los muebles, el polvo en la repisa. «La tradición se aferra con fuerza aquí», observé, mirando los trofeos antiguos. Antes de que pudiera responder, pausa súbita. El silencio se hizo añicos. Un grito penetrante, tono agudo, rebotaba entre los muros de piedra. Poirot ya se estaba moviendo. Tono urgente. Seguimos el sonido a través de corredores retorcidos, hacia la capilla. El eco se hacía más fuerte, con cada paso. Ritmo acelerado. Una multitud se había reunido. Estudiantes susurraban aterradas, mientras una joven sollozaba incontrolablemente junto a la puerta yaqueada. Y dentro, susurro dramático debajo de la vidriera de Santa Cecilia, yacía el cuerpo sin vida de la señorita Aldwych. Estaba desplomada sobre el órgano de tubos, su moño plateado deshecho, manchado de sangre. Un trozo de papel estaba fijado en su pecho, y el mensaje escrito temblaba con el aire. Voz baja y tensa, cerrarán lo que se sembró. En silencio, los ojos de Poirot se entrecerraron, su aliento quieto. «No moleste la escena», instruyó con calma, agitando a un maestro nervioso. Se arrodilló junto al cuerpo, estudiando la inclinación de la cabeza,
la curva de los dedos, una mano colapsada a su lado, la otra todavía presionando un acorde disonante en las teclas. No teme, murmuró, pero con moción. Luego señaló una taza de té, destrozada en el piso cerca del banco, su patrón floral empapado por un líquido pálido. Huelo Hastings. Me incliné. Almendras. Sí, dijo gravemente. Almendras amargas. Cianuro, tal vez, sin embargo, dudó, frunció el ceño. Algo, conflictos. Antes de que pudiera terminar, las puertas de la capilla se abrieron y el inspector Harrow entró. Su rostro se puso en una sombría determinación, pero incluso su presencia dominante no podía disipar el temor creciente que se aferraba al aire como incienso. Se había entregado un mensaje de venganza, no solo a una mujer, sino a la escuela misma, y lo que fuera enterrado en los pasillos sagrados de Ravenwood estaba comenzando a agitarse, invocado con una punta rápida casi asombrosa. Poirot se quitó el sombrero con una gravedad tranquila, y ofreció un ligero asentimiento. Bueno, murmuró, los ojos escaneando el entorno sombrío. Lady Westholme me telefoneó personalmente, dijo que ya estaba en las instalaciones y podría tener información. Arqueé una ceja, pero Poirot, sin alterarse, hizo un gesto hacia la capilla. Su voz cayó con solemnidad. ¿Entiendes, mon ami? Estaba simplemente aquí, para dar una conferencia sobre la arquitectura de la Europa monástica. El inspector Greaves asintió con la cabeza, ya hundido en sus notas. El envenenamiento casi seguro, respondió Poirot sin dudarlo, mientras el fotógrafo de la policía hacía clic y catalogaba. La mirada de Poirot cambió, atraída no al cuerpo, sino a la música del órgano. Un himno fúnebre, noté. Mientras tanto, los hombres de Greaves comenzaron a entrevistar al personal y a los estudiantes. Poirot, dijo, y cuando uno de los pilares cae, el caos deja huellas digitales. Greaves se unió a nosotros entonces. Estudiantes actuales, le pregunté. Los ojos de Poirot brillaban, exactamente lo que él había esperado. Nuestras consultas nos llevaron a la propia señora Danvers, estoica, eficiente, pero su voz vaciló al recordar. La señorita Thornfield siempre llevaba su té a la capilla, tocaba el órgano durante exactamente 30 minutos cada tarde. Su ritual, su soledad. ¿Algún cambio reciente en su comportamiento?, preguntó Poirot. Una pausa. Desde que comenzó el término, sí. Ella parecía distraída, quizás desde la llegada de Miss Blackwood. Al oír el nombre, un parpadeo de algo pasó en su rostro, incertidumbre o miedo, no podría decir. La señorita Thornfield nunca compartió preocupaciones personales conmigo. Cuando la señorita Blackwood entró, la estudié con atención, agradecida, compuesta, pero sus manos abrochadas temblaban muy ligeramente. Un asunto terrible, murmuró. ¿Es usted nueva en la escuela?, preguntó Grab. Sí, inspector. Llegué hace 6 semanas. ¿Dónde estaba antes? Enseñé música en el Institut Montblanc en Suiza. Poirot, que había estado estudiando silenciosamente un pisapapeles de cristal, levantó la vista. Suiza, un país de belleza y secretos. ¿Es usted suiza? No, señor. Inglesa, aunque viví en el extranjero durante muchos años. Su voz vaciló ligeramente. ¿Y su familia? Una sombra pasó sobre sus rasgos. Ninguno de quien hablar. Mi madre falleció temprano. Fui criada por parientes lejanos. Mis condolencias, mademoiselle, dijo Poirot suavemente. Dígame, ¿alguna vez conoció a la señorita Thornfield antes de su nombramiento? No, monsieur. Todo fue manejado a través de la correspondencia. Mis referencias fueron impecables. Sus ojos bajaron entonces. Ella era un empleador exigente, precisa, pero justa. Había algo en su tono, algo retenido, algo tembloroso justo debajo de la superficie, y en ese silencio, lo sentí, esa tensión inconfundible,
como si las paredes mismas contuvieran la respiración, y la verdad, enterrada durante mucho tiempo, se agitara una vez más. Ella gobernaba con firmeza, sí, pero era del tipo que ordenaba respeto, no rebelión, exigente, meticulosa y ferozmente profesional. Nunca fue cruel, no tenía disputa con sus métodos. De hecho, muchos de nosotros admirábamos en secreto la precisión con la que dirigía Sten Cecilias. ¿Y dónde estabas ayer por la tarde? Llegó la investigación tranquila del inspector, cada palabra ponderada con implicación. No en la capilla, supongo. No, inspector. Respondí con voz estable. Estaba en la sala de música, preparándome para la sesión coral de mañana, el ala este. La explicación pareció satisfacerlo, al menos momentáneamente. Una vez que salí Poirot, ahora solo, volvió hacia el escritorio como un relojero que regresaba a un delicado mecanismo. Un cajón a la vez, se movió con esa gracia medida, el silencioso zumbido de pensamiento pulsando detrás de sus ojos, y luego, en el cajón final, debajo de una pila de registros administrativos indescriptibles, se detuvo. Sus dedos rozaron un objeto peculiar, una fotografía desgarrada en el medio, sus bordes irregulares como una herida. Poirot la levantó delicadamente, sosteniéndola a la luz como si pudiera susurrarle sus secretos. Ah, respiró, suave y afilado a la vez. Considere esto, Hastings. Era una niña, no mayor de 16, con rasgos sorprendentes, pómulos afilados, ojos inteligentes y una boca atrapada entre el desafío y la tristeza. Hubo una extraña semejanza con la señorita Blackwood. Al entregarla, encontramos una inscripción escalofriante entintada en un guión firme, casi judicial: caso cerrado. Dios tenga piedad. El mensaje envió un escalofrío por mi columna vertebral. Poirot y yo cruzamos la mirada, la misma pregunta tácita formándose entre nosotros como niebla en un vidrio frío. Pero antes de que se pudiera pronunciar una palabra, la puerta crujió. Una criada, regresando a sus deberes, notó lo que sosteníamos. ¿Qué es eso?, preguntó con cautela, los ojos moviéndose hacia la imagen desgarrada. Poirot abrió la boca, pero en ese momento, un fuerte golpe resonó en la habitación. Un agente uniformado intervino, urgencia grabada en su expresión. Inspector, dijo, respirando rápidamente, hemos encontrado algo, señor. En el libro de citas de la víctima, había programado una reunión para mañana con un doctor Parley, del sanatorio de Lausana, en Suiza. Confirmamos. Llegó a Inglaterra hace 3 días y se hospeda en el Gran Royal. Los ojos de Poirot parpadearon con una claridad repentina, ese brillo familiar que significaba que su mente había comenzado a tejer los hilos dispersos en un tapiz coherente, que solo él, aún podía ver. A la mañana siguiente, llegué a Sten Cecilias, convocado por su telegrama, su lenguaje breve e inusualmente urgente. La escuela se sentía transformada, una catedral de susurros y miradas furtivas. Los pasillos, una vez llenos de charla inactiva, ahora pulsaban con especulaciones tranquilas. Los estudiantes se movían en grupos silenciosos, susurrando detrás de manos temblorosas, mientras que los maestros flotaban como fantasmas de un corredor a otro, aferrándose al orden como si la disciplina pudiera mantener el dolor a raya. En la sala de visitantes, Poirot me saludó con ese destello eléctrico que siempre anunciaba el comienzo de la revelación. Mon ami, viniste rápidamente. Bon, tenemos mucho que discutir. Tu mensaje lo dejó en claro, dije. El asunto es tumba. Hizo eco, inclinándose más cerca. El postmortem confirma el veneno, pero no el cianuro simple como sugirió el aroma de almendras. No, esto es mucho más complejo, raro, sofisticado. Un compuesto no se obtiene fácilmente, ni se traza fácilmente. Entonces, ¿sospechosos?, pregunté, mi querido Hastings.
Todos son sospechosos. En entornos tan cerrados, las verdades se esconden detrás de la tradición. Los secretos aquí cultivan raíces, giran debajo de la superficie, como enredaderas en la oscuridad. Tono misterioso, mientras caminábamos, compartió sus deducciones. Eso creen. Voz baja y significativa. Luego la mirada de Poirot se fijó bruscamente en una chica alta, con un uniforme azul marino. Su porte era demasiado compuesto, su mirada, demasiado quieta, suspense, un pequeño error en el tono, nada más. Sin embargo, la señorita Thornfield la reprendió con dureza. Miss Blackwood también estaba allí, observando de cerca. Los testigos dijeron que su expresión era inusualmente intensa. Voz intrigada. Obtuvimos permiso para entrevistar a un puñado de estudiantes, en un aula de repuesto, pero últimamente, ella había parecido distraída, tono pensativo tensa, como si algo estuviera presionando en su mente. Voz más baja, su voz se apagó, incierta si había dicho demasiado, diferente como, precisamente, murmuró Mademoiselle Dupont, su voz ligera pero sondeando, cada palabra enroscándose por el aire como humo buscando grietas. Voz sutil y cautelosa, la niña se inquietó, ajustando sus gruesas gafas con una contracción nerviosa. Pausa breve. A veces ella solo, mira, susurró, no enojada, más bien como si estuviera tratando de recordar algo, como si Catherine fuera un recuerdo que no podía ubicar. Tono melancólico. Una voz suave emergió del grupo de estudiantes. Evelyn Porter, la tímida, con el comportamiento ratonil y los ojos demasiado grandes para su rostro. Tono suave, pero la señorita Blackwood siempre ha sido amable. Ese día, cuando la señorita Thornfield le gritó a Catherine durante Panis Angelicus, se detuvo, mirando nerviosamente. Miss Blackwood la encontró después, y le dijo que su voz era hermosa. Le dijo que no dejara que eso la sacudiera. Tono consolador. Los ojos de Dupont brillaron con interés, el tipo de brillo que significaba que había detectado algo oculto bajo la superficie. Voz firme. Este incidente ocurrió durante la práctica del coro. Catherine asintió. Pausa. El jueves por la tarde, la semana pasada, la señorita Thornfield fue directamente a los anuncios, sin previo aviso. Dijo que Catherine había arruinado la reputación de la escuela, por una nota equivocada. Nunca antes había sido tan cruel. Tono sombrío. Cuando nuestras entrevistas terminaron, Dupont hizo un gesto silencioso para que yo la siguiera. Sus tacones hicieron clic con precisión en el corredor de mármol, hacia el ala administrativa. El director Ashcroft ha regresado a Londres, me informó suavemente, pero no sin propósito. El doctor Hartley del sanatorio de Lausana no está aquí por coincidencia. La señorita Thornfield solicitó detalles sobre un expaciente, tono grave y contenido. Su voz cayó a un casi susurro, bastante revelador, ¿no te parece? Pausa. Pasamos la capilla, sus puertas ahora encadenadas y marcadas con cinta policial, antes de deslizarnos a través de una pasarela de piedra cubierta, hacia un anexo separado. El ala de música, anunció, veamos el santuario que Miss Blackwood sostenía. Tono expectante, la habitación estaba en silencio, vasta y resonante. Un piano de cola se encontraba en el escenario central, debajo de las ventanas altas y arqueadas. La luz se extendía desde los jardines más allá, lanzando sombras suaves a través de estantes llenos de partituras meticulosamente arregladas. Voz contemplativa. Los retratos de compositores se alineaban en las paredes, como centinelas silenciosos. Dupont se movió con elegante precisión, escaneando cada esquina. Tenga en cuenta la simetría, murmuró, las teclas pulidas, el polvo intacto. Ella valora el orden, al igual que su superior. Voz meticulosa, se detuvo ante un estante pasando un dedo a lo largo de su borde. Murmuró,
ubicados entre los textos de teoría musical, había tomos de botánica usados, páginas marcadas, algunas incluso anotadas. Pausa, inusual para un profesor de música. Ofrecí. Quizás no tanto, respondió ella. La mente curiosa a menudo deambula, pero no sin razón. Tono reflexivo. Una pisada suave rompió el momento. Nos volvimos. Miss Blackwood se paraba en la puerta. Sus ojos se ampliaron muy ligeramente. Sorpresa contenida. Perdone la intrusión, ofreció Dupont sin esfuerzo. El capitán Hastings es nuevo en estos terrenos. Por supuesto, dijo Miss Blackwood, su voz tranquila, aunque un temblor sutil traicionó su aplomo. Solo venía por la lección de hoy. Se acercó al piano desbloqueando un compartimento oculto debajo de las teclas, mientras retiraba varias hojas de música. Sus dedos, aunque gráciles, se movían débilmente. Tono atento. Dupont se acercó. Vuelve a la enseñanza tan pronto. La música puede sanar, respondió suavemente. Aún ahora, voz esperanzadora. Con una leve reverencia reunió su cartera y se fue. Su aroma persistía, una extraña mezcla de lavanda y algo amargo, inalcanzable. Tono evocador. Dupont la miró. Sus ojos se estrecharon en pensamiento. Luego se volvió hacia el piano, abriendo la tapa con una floritura sutil. Veamos qué melodía alivia el alma de nuestra enigmática amante de la música. Tono intrigado. En el atril nocturno de Chopin en do sostenido menor, Dupont se sentó y tocó algunas notas, sus dedos sorprendentemente hábiles. Hermoso, murmuré. Familiar, pero sus manos se movieron remodelando la melodía en algo más simple, más inquietante. Una canción de cuna, antigua y frágil, tejida con algo más triste que la tristeza. Voz nostálgica. Mi madre me la cantaba, dijo suavemente. Una melodía, para cosas olvidadas. Nos interrumpió de nuevo, esta vez el inspector Ravensby. Un archivo grueso en la mano. Tenías razón, Dupont dijo sombríamente. Lausana no era solo un nombre. La señorita Thornfield preguntó por alguien declarado alguna vez no apto. Alguien que ahora puede caminar por estos pasillos una vez más. Voz grave. Mientras una densa niebla rodaba sobre los acantilados que rodeaban el conservatorio de San Victoria para señoritas, el mundo parecía suspendido en un silencio sin aliento, como si la naturaleza misma sintiera el despertar de un horror enterrado desde hace mucho tiempo. Tono ominoso, la extensa estructura gótica, que una vez hacía eco con las delicadas notas de nocturnas y la risa de la juventud, ahora estaba solemne y fría, su rostro de piedra rayado por el tiempo y los secretos. Voz melancólica. Fue aquí donde el inspector Armand Vale llegó, bajo el velo del amanecer, no convocado por canales oficiales, sino por una críptica y anónima nota telegráfica con solo 6 palabras. La música nunca se detuvo realmente. Voz grave. Se aferraba en su mano una fotografía de una niña largamente olvidada por la memoria pública. Vivienne Cross, la prodigio cuya caída de la gracia, años atrás, había sido tan repentina como escandalosa. Su nombre había desaparecido de los registros escolares, su reputación se disolvió en rumores de robo y psicosis. Sus últimos días, pasados en aislamiento dentro de un asilo privado en los Cotswolds, se redujeron al silencio. Tono oscuro, pero ahora, con el repentino e inexplicable envenenamiento de Lady Halberd, la directora actual, encontrada muerta en su oficina, con el aroma de almendras amargas aferrándose al aire. Pausa prolongada. El pasado se abría paso en el presente con una urgencia aterradora. Voz intensa. Cuando Vale entró en la capilla tenuemente iluminada en el corazón del campus, el eco hueco de sus pasos lo llevó hasta un órgano antiguo, sus tubos empañados por el tiempo. Tono solemne. Detrás de un panel falso, recientemente perturbado, descubrió un paquete de delicados artefactos,
recortes de periódicos, notas escritas a mano marcadas con subrayados desesperados, y una entrada de diario desgarrada que terminaba a mitad de oración: saben que lo he encontrado, no Loar. Voz entrecortada: con esto, Vale y su compañero, el astuto y emocionalmente equilibrado Dr. Charles Marlowe, siguieron el rastro hasta una propiedad solitaria, envuelta en hiedra, en lo alto de la costa. Allí vivía Miss Iris Delany, ex subdirectora de la escuela, ahora en un exilio voluntario. Sus ojos, afilados pero cansados, traicionaron un destello de temor cuando Vale pronunció el nombre de Vivien, voz sombría, un eco del pasado, que claramente esperaba nunca volver a oír. Final con tensión. Vivien no estaba enojada, susurró después de una pausa tan pesada que casi rompió la habitación por la mitad. Ella era brillante, y sabía demasiado. El inspector presionó aún más, despegando capas de animosidades enterradas, rivalidades prohibidas y una composición inquietante. Una sinfonía original de Vivien había sido desenterrada, rumoreada como maldita, cuya melodía inducía alucinaciones y desesperación en aquellos que se atrevieran a interpretarla. Pero, ¿por qué alguien mataría para enterrarla nuevamente, después de todos estos años? ¿Quién entre los profesores y exalumnos sobrevivientes temía su resurgimiento tan profundamente que mataría para mantener el pasado muerto? Mientras Vale examinaba una foto de clase antigua, sobre el manto de Delany, notó una figura curiosa parada en el fondo sombrío, el rostro parcialmente girado, sin marcas, sin nombre, un fantasma a la vista. Las respuestas yacían no solo en descubrir quién había traicionado a Vivien Cross, sino en comprender por qué la música se había detenido, y qué fuerzas estaban ahora en juego para asegurarse de que nunca volviera a comenzar. Mientras una tormenta se alzaba sobre el mar, y el trueno retumbaba a lo lejos, Vale se dio cuenta de que el caso por delante ya no se trataba solamente de justicia, era un descenso al inframundo psicológico de la obsesión, la envidia y los secretos lo suficientemente poderosos como para destruir vidas incluso desde más allá de la tumba. Fue después del recital de invierno de la academia, cuando los aplausos aún resonaban por las grandes salas de piedra, y el aroma de los viejos libros se mezclaba con cera de velas derretidas, que realmente comenzó la tormenta dentro de Steinyelowen. La desaparición de la horquilla de zafiros de Lady Ainsworth, una pieza que se decía maldita por generaciones de escándalos susurrados, envió ondas de sospecha a través de los dormitorios, como escarcha extendiéndose sobre el vidrio. Todos los ojos se volvieron hacia Isabel Harrington, una chica pálida e introspectiva, con una voz de hielo que temblaba como el viento en las ventanas de la catedral. La señorita Dalloway, una bibliotecaria atenta, conocida más por su silencio que por su compasión, afirmó haber visto a Isabel deslizarse en silencio fuera de la oficina de la directora esa misma noche, sus pasos, ligeros, su rostro ilegible. A la mañana siguiente, debajo de su cama cuidadosamente hecha, se encontró un joyero vacío. Su interior de terciopelo parecía hacer eco de una acusación. «¿Pero lo dudaste?», dijo el inspector Renault, su voz apenas por encima de un susurro. Miss Greaves, la exdirectora, miró por la ventana, los nudillos blancos contra la taza de té. Isabel no era así, su familia era poco convencional, sí. Su padre organizaba sesiones espiritistas, hablaba en acertijos, y se retiró tras la repentina muerte de su madre, pero ella era una buena niña, frágil, brillante, perdida, y ella lo negó, una y otra vez con lágrimas, como alguien ahogándose en su propia verdad. Sin embargo, la señorita Elara, directora rígida, obsesionada con la reputación, fue rápida y absoluta. Los gobernadores temían el escándalo, y Elara siempre temió sombras que amenazaran su legado, murmuró Greaves. Después de la expulsión, el descenso de Isabel fue rápido.
Un colapso que la dejó con los ojos huecos y el silencio por refugio. Su padre, rodeado de acusaciones de impropiedad financiera, se negó a mantenerla. Fue enviada en silencio al sanatorio Rosenwald, en Austria, un lugar envuelto en piñones, y en secreto. El mismo sanatorio intervino Renault, donde la señorita Elara organizó una reunión con el doctor Elias Kreutz, solo un día antes de que la encontraran muerta. Miss Greaves se volvió hacia él lentamente, el color drenando de su rostro. ¿Cómo puedes saber eso? Renault no respondió directamente, y si le dijera que una nueva instructora de idiomas, la señorita Evelyn Krene, ha llegado recientemente de Viena, fluida en 5 dialectos, emocionalmente distante, pero, de alguna manera, demasiado familiar, eso significaría algo. Greaves tragó saliva. No puede ser. Isabel tendría casi 40. Esta mujer es tan joven, a menos que, dijo Renault, inclinándose hacia adelante, ella no sea Isabel, sino su hija. Greaves miró su regazo. Había rumores, que Isabel estaba esperando. No lo sabíamos con certeza. Ella desapareció antes de que pudiera confirmarse algo, pero los sirvientes hablan, siempre lo hacen. Antes de irse, le entregó una vieja foto, un grupo de chicas alineadas frente a la capilla, con Isabel a un lado, a medio girar, sus ojos intensos y legibles. Más tarde, en su automóvil, detenido por un problema mecánico en una aldea sin nombre, Renault examinó la imagen con lupa. Mira aquí Hastings. Los ojos, la línea de la mandíbula. Evelyn Crane lleva ese mismo desafío embrujado. Cuando regresaron a la academia, el anochecer había tragado el horizonte, y los antiguos pasillos parecían respirar con los fantasmas de las verdades tácitas. Hastings ingresó a su habitación para encontrar los documentos del inspector cuidadosamente archivados, ligeramente perturbados, como si alguien los hubiera estudiado, y luego repuesto con demasiada atención, pero más escalofriante aún, fue el papel doblado que quedaba precisamente sobre su almohada, sin marcar, salvo por una línea en una caligrafía medida. Los pecados del pasado nunca son silenciosos. Hastings corrió a encontrar a Renault, ya al teléfono, su voz baja y urgente. Cuando Hastings entró, el inspector levantó la vista, sus ojos brillaban, no con miedo, sino con certeza. El juego ha comenzado, dijo suavemente, y el pasado, ya no está contento de permanecer enterrado. Tan pronto como entré en la habitación, Poirot levantó la vista, su rostro, tallado con seriedad, las cejas arqueadas, como si acabara de descubrir algo profundamente inquietante. Levantó un dedo mientras hablaba por teléfono, su voz baja y precisa. Un momento, dijo con calma, luego cubrió la boquilla y se volvió hacia mí, sus ojos se agudizaban. ¿Qué es Hastings? Pareces perturbado. Sin decir palabra, le entregué la nota que había recibido, la desplegó, escaneó su contenido rápidamente, y el parpadeo de la curiosidad en su mirada se convirtió en una sospecha profunda. Regresó al receptor. Inspector, una pregunta final. El certificado de defunción de Catherine Sinclair. Lo ha visto con sus propios ojos. ¿Y la fecha? Asintió lentamente a la respuesta, agradeció al inspector, y colocó el auricular suavemente. Cuando se volvió hacia mí, todo su comportamiento había cambiado. Una tormenta de pensamientos se reunía tras su expresión normalmente controlada. Hastings, dijo lentamente casi reverente, según los registros oficiales, Catherine Sinclair murió hace 10 años, en un asilo suizo, consumo dicen, pero algo no está bien. Sacó el certificado de defunción que había sido enviado por fax a la escuela ese día, y señaló una inconsistencia apenas notable, la más mínima desalineación en la letra de una sola palabra. Esto, susurró, tocando la anomalía con su dedo, no es original,
Mis pequeñas células grises están seguras, el documento ha sido alterado. Sutilmente sí, pero alterado al fin. A la mañana siguiente, Poirot estaba inquieto. Su mente claramente iba por delante de todos nosotros. Caminaba por la habitación con energía nerviosa, deteniéndose solo para ajustar su bigote perfectamente encerado frente al espejo. Debemos observar, Hastings, dijo con firmeza. Habrá tiempo para preguntas después. Primero, reunimos impresiones. Esta tarde, habrá una pequeña reunión en el salón. Lady Westholme la ha organizado amablemente, algo para calmar los nervios de la escuela. Pero para nosotros, es una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué?, pregunté. Él se giró con una leve sonrisa. Observación, mon ami, siempre observación. Esa tarde, el té se sirvió con ceremonia elegante, pero el ambiente en el salón fue extrañamente contenido. La conversación educada flotó en la superficie, pero debajo de todo, la inquietud se cocinaba a fuego lento. Poirot, a pesar de su breve estatura y su manera extranjera, se movió con notable facilidad a través de la habitación, intercambiando bromas y observando cada detalle como un halcón. Me estacioné cerca del servicio de té, discretamente haciendo mi parte. La mayoría de los invitados prepararon su té de moda inglesa típica, leche, azúcar, revuelo. Pero luego noté a la señorita Blackwood. Agregó una rebanada de limón, revolvió con miel precisamente 3 veces y colocó la cuchara sobre el platillo con exactitud. Me sorprendió, fue el mismo método que usó Miss Thornfield. Esa noche, informé esto a Poirot, sus ojos brillaban. Excelente, Hastings, ¿ves lo que veo? Esto no es una coincidencia. Este estilo preciso de preparación del té es poco común aquí, pero tanto la señorita Thornfield como la señorita Blackwood lo comparten. Y Blackwood afirma que ella nunca la conoció, o este está mintiendo, o la influencia fue hace mucho tiempo, de alguien que quiso imitar a la señorita Thornfield, hasta en el más mínimo detalle. Un silencio cayó entre nosotros. Luego Poirot agregó, debemos inspeccionar sus cuartos. En silencio, esta noche. Pero seguramente el inspector, comencé. No, Hastings, la policía requiere una causa y papeleo adecuados. Solo necesitamos confirmar una teoría. Y así, cuando se sirvió la cena y el personal estaba ocupado, nos arrastramos hacia el ala de los maestros. Me sentí inquieto, pero Poirot se veía completamente a gusto, incluso produciendo un conjunto pequeño y elegante de pics. Un regalo de un viejo amigo, dijo con una sonrisa. En el interior, la habitación de la señorita Blackwood estaba ordenada hasta el punto de la esterilidad, sin desorden, sin caos, solo una perfección estéril. Poirot escaneó todo, su mirada diseccionando la habitación de una manera que solo él podía, y entonces, mientras abría suavemente una vieja caja de violín que descansaba sobre el armario, un pequeño objeto se deslizó desde adentro y aterrizó en el piso, un diario de cuero pequeño y desgastado. Lo recogió con cuidado y lo abrió. En el interior una inscripción decía, para el más querido K, que tu música nunca se desvanezca de mí. Poirot miró la página, luego me miró a mí. En ese momento, entendí, habíamos entrado en la sombra de algo mucho más profundo y mucho más peligroso de lo que cualquiera de nosotros había anticipado. La mirada de Poirot, afilada como una cuchilla perfeccionada durante décadas de desentrañar el engaño humano, arrastrada por la habitación con poca luz, se detenía en detalles aparentemente mundanos que para él hablaban mucho. Un metrónomo antiguo marcado suavemente en el manto, un débil aroma de lavanda enmascarando algo más amplio y una frase innecesaria que no se aceleraba para un maestro de música. Ubicados entre volúmenes de Bach y Beethoven, había textos gruesos y pasados por el tiempo en la botánica, sus espinas se desvanecieron, pero los títulos aún legibles, Farmacopea de las tierras altas, Flora tóxica del Mediterráneo,
y sobre todo compuestos botánicos y sus propiedades. Con la intención tácita, Poillot sacó el último volumen, volteando sus delicadas páginas hasta que su dedo se detuvo en una sección muy anotada que detallaba los venenos a base de plantas, sus síntomas sutiles, los efectos retrasados y la dificultad en la detección post-mortem. Lo más esclarecedor, murmuró. Debajo de su guardarropa, escondido bajo las prendas inmaculadamente dobladas, desenterramos una modesta caja de madera, envejecida sin pretensiones, que contenía una variedad de plantas secas selladas en pergamino, cada una etiquetada en una mano elegante y constante: belladona, cicuta, monkshood. Poillot los manejó con dedos enguantados, sus ojos no se estrecharon con alarma, sino con interés, como si estuviera reuniendo una vieja melodía escuchada una vez en la juventud y olvidada hace mucho tiempo. Pero fue en el cajón inferior del escritorio donde el silencio de la habitación realmente comenzó a crujir, debajo de la correspondencia cuidadosamente apilada y la tranquila tristeza de la partitura, se sentó un pequeño diario de cuero, su cubierta usada pero su cierre intacto. Poillot lo abrió suavemente, las páginas quebradizas con la edad, y su expresión se volvió grave mientras leía. Mira, Hastings, susurró, señalando una línea de tiempo, instituciones enumeradas meticulosamente, puestos mantenidos, fechas, ciudades, pero aquí, un blanco peculiar, 3 años no contados. And this cap, he continued, matches precisely the time when Catherine Sinclair was said to have been released from Lausanne Sanitarium. She wasn't dead, Hastings, she was healed. The death certificate, falsified. The records, fabricated. And 3 years later, she reemerges, not as Catherine Sinclair, but as Miss Helena Blackwood, complete with forged references, and a reputation built en las sombras. El aire en la habitación se sintió más frío. Asilo suizo, adoptada por la tía materna Harrison. Más detalles a seguir. Los ojos de Poillot parpadearon con ese raro destello de tristeza y reivindicación. Esa noche, se realizó un servicio conmemorativo en la capilla secundaria, se le pidió el sello bajo el reloj de Escocia, pasó la cara de Blackwood, un sutil escalofrío, una pérdida momentánea de ritmo que solo el más observador podría notar. Su fachada se rompió, tiempo con anticipación, ella sabe algo. O tal vez recuerda todo. Buscamos en la escuela apresurando, persiguiendo sombras a través de corredores tenues, hasta que el instinto de Poillot nos llevó a la sala de música, donde, bañada a la luz de la luna, la señorita Blackwood se sentó sola en el piano, su espalda a nosotros, tocando un lento y melancólico lullaby, que no tiene la verdad, pero que no tiene una vida. Y que no tiene una vida, y 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 una vida, más extenso. Incluso antes de que Poillot hablara, había notado la tensión pálida que la señorita Blackwood intentó tan valientemente ocultar, sus dedos flotaban por encima de las teclas del órgano como pensamiento suspendido. El caballero en el monumento, comenzó Poillot sin preámbulo, su tono tranquilo pero sondeando. ¿Lo reconociste? No. La señorita Blackwood se congeló, sus dedos cayeron quietos como si la música misma hubiera sido silenciada abruptamente. Poco a poco, se volvió para mirarnos, su expresión ilegible, su voz baja y quebradiza. Thomas Wilkins, susurró, él era el jardinero aquí, cuando yo, vaciló, el resto de su oración tragado por una repentina ráfaga de viento que sacudió las altas ventanas de la sala de música, como una advertencia de otro mundo. Sus manos, una vez tan seguras, ahora temblaban ligeramente sobre las teclas. Una tormenta estaba aumentando, no justo afuera de las antiguas paredes de St. Cecilia, sino también dentro de ellas, algo largo enterrado comenzando a agitarse. Al amanecer,
Poirot ya estaba inmaculadamente vestido, su rutina completada con precisión clínica, mientras me unía a él en el desayuno para encontrar su mente ya corriendo. Debemos localizar a este Thomas Wilkins sin demora, anunció, frotándose los labios con una servilleta como si el asunto fuera tan simple como una cucharadita fuera de lugar. Sorprendentemente, la búsqueda no resultó difícil. Una postmistress de la aldea, completamente encantada por la cortesía continental de Poirot, reveló que Wilkins residía en una modesta cabaña al borde de los comunes. Encontramos la casa exactamente como se describe, humilde pero exigente. Su jardín es un testimonio de años de atención atenta. Wilkins respondió a la puerta él mismo, alto, fibroso, con las manos callosas de un hombre que ha pasado una vida convenciendo secretos del suelo y los ojos que claramente se habían visto mucho más de lo que jamás habían hablado. Pensé que habrías venido, dijo, haciendo un gesto sin sorpresa. Ayer te vi con la policía. El interior era escaso, ordenado, todos los objetos colocados con una deliberación tranquila, bocetos botánicos en el margen, herramientas de jardinería colgadas como reliquias sobre el hogar. ¿Asististe al monumento?, preguntó Poirot. Wilkins asintió. Quería verla. El parecido, asombroso. Los ojos de Poirot se entrecerraron. Señorita Blackwood, ese no es su nombre real, ¿verdad?, murmuró Wilkins. Ella es la hija de Catherine. Tiene sus manos, las manos del pianista, la misma gracia, el mismo fuego. Habló de Catherine Sinclair con una reverencia que hizo que el aire pareciera más pesado. Ella era amable, diferente, jugó al ajedrez conmigo en los jardines cuando nadie estaba mirando, una mente como un rayo. Entonces su rostro se oscureció. Dijeron que robó ese broche, pero sé lo que vi. Se inclinó hacia adelante, su voz cayendo. Después del concierto de primavera, estaba recortando el hiedra cerca de la oficina de Miss Thornfield. La ventana estaba abierta. Fue una noche cálida. Vi a la señorita Thornfield tomar ese broche de diamantes y deslizarlo en su escritorio. Al día siguiente está desaparecido, y Catherine está siendo arrastrada a través del barro. Es curioso cómo el broche fue mágicamente encontrado en su habitación. La expresión de Poirot se volvió aguda. Wilkins resopló amargamente. Cuando escuché que había sido acusada, era demasiado tarde. Con una deliberación tranquila, recuperó una caja de lata del manto y le entregó a Poirot un recorte amarillento. Era una vieja columna financiera, fácil de perder, a menos que uno supiera qué buscar. Sé que ella enmarcó a Catherine por despido. La escuela le pagó en silencio para proteger su reputación, pero la verdad nunca muere, solo espera. Y cuando Poirot preguntó suavemente, ¿y la señora Danvers, la secretaria? ¿Estaba ella también involucrada? Los ojos de Wilkins brillaron mientras asintió lentamente como si recordara más de lo que se atrevió a decir en voz alta. Durante esos años largos y enterrados, se había vuelto nada menos que una sombra moldeada en la semejanza de la señorita Thornfield, su creación de principio a fin, traída para emular su compostura, haciéndose eco de su tono, y llevando a cabo sus decisiones sin duda, como Wilkins finalmente admitió con un temblor tranquilo en su voz. Seguramente fue que ella se había otorgado todo el engaño, cuidadosamente plantado en el caso de la joya, y se convirtió en un trozo tranquilo en el argumento de un caso. Mientras nos alejábamos de la cabaña desgastada del jardinero, Poirot permaneció en el umbral, volviendo lentamente, su voz baja pero deliberada, con una nota de tristeza enterrada debajo de la calma. Una última pregunta, señor Wilkins. El niño de Catherine, ¿sabía de ella? Los hombros del anciano se hundieron, y algo frágil se rompió detrás de sus ojos cansados. Ella me escribió una vez, susurró, rompiendo la voz, de ese asilo Miss Liss. Miró hacia otro lado, amargo arrepentimiento pesado en su lengua. Lo intenté, lo hice, pero se habían ido.
Se fueron a Suiza. Después de eso, nada. El silencio se demoró incluso cuando el viento se levantó, y nos siguió de regreso a St. Cecilia, donde las nubes de tormenta parecían reunirse no solo por encima de nosotros, sino también dentro de cada corredor que cruzamos. El inspector Marlowe nos esperaba, una carpeta en su mano, su expresión sombría cuando reveló la verdad. Catherine Sinclair había sido liberada del sanatorio de Lausana en 1921. Su certificado de defunción es una falsificación, común en ese momento, dijo, una forma discreta para ahorrar a las familias la vergüenza de la enfermedad mental. ¿Y el niño? La voz de Poirot perforó la tranquilidad como una cuchilla. Una hija, respondió Marlowe, nacida en 1927. Adoptada por la tía de Catherine, Margaret Harrison. Vivían en Suiza hasta la muerte de la tía, casi al mismo tiempo que una joven con el nombre de Eleanora Blackwood comenzó a asumir puestos de enseñanza en escuelas para niñas. Cada posición de corta duración, agregó Poirot, cada movimiento cuidadosamente calculado, hasta que llegó aquí, a St. Cecilias. ¿Confrontar a Thornfield?, pregunté. ¿O buscar retribución?, dijo Marlowe sombríamente, pero Poirot permaneció pensativo, sus cejas dibujadas en contemplación. Hay algo, desalineado, un detalle que no se sienta cómodamente conmigo. La psicología no es del todo correcta. No dijo más, porque en ese momento, Lady Westholme entró, su rostro una máscara de control y desdén, su voz exigiendo, Monsieur Poirot, entiendo que has estado dragando escándalos antiguos. Insisto en saber qué relevancia tiene Catherine Sinclair al trágico asesinato de la querida Arabella. Poirot inclinó su cabeza con una calma graciosa. A su debido tiempo, Lady Westholme. Pero dime, ¿estuviste en el consejo durante el incidente de Sinclair? No, lo estaba, respondió rígidamente, aunque dejé el asunto en las manos de la señorita Thornfield. Era minuciosa, eficiente. ¿Y aprobaste sus métodos?, preguntó. Sus ojos se entrecerraron. La reputación de Santa Cecilia no debe ser empañada. Arabella lo entendió más que nadie. Después de que se fue, Poirot nos llevó a la sala de música donde Eleanora Blackwood se sentó sola, enmarcada en la luz que se desvanecía, su pluma suspendida sobre una carta inacabada. Señorita Blackwood, dijo Poirot suavemente, o debería decir, señorita Sinclair. Ella levantó la vista, sus ojos oscuros se encontraron con los suyos, tranquilos y valientes. Mi nombre legal es Eleanora Blackwood, dijo, pero mi nombre de nacimiento era Eleanora Sinclair Harrison. Catherine Sinclair era mi madre. ¿Y quién te envió aquí?, pregunté. Nadie, respondió, su voz tranquila pero firme. Después de que mi tía murió, descubrí los diarios de mi madre entre sus pertenencias, su dolor, su locura, su desesperación, todo estaba allí, amor y desamor. Tuve que venir, tenía que entender, tuve que enfrentar el lugar que la destruyó. Al convertirme en maestra aquí, preguntó Poirot suavemente. Sí, asintió con la cabeza, y mirando a la mujer que lo hizo a los ojos. No vine por venganza, vine por la verdad, por su memoria, por la justicia. Y señorita Thornfield, presionó Poirot, ella no estaba enojada, estaba perseguida. Dijo que quería hacer las paces, para decir la verdad, pero ahora ella se ha ido. Marlowe entró de las sombras. No la maté, dijo Eleanora, su voz se elevó, sola. Ella estaba arrepentida. Dijo que era hora de corregir un error. Incluso se ofreció a hablar públicamente. Qué conveniente, murmuró Marlowe, ahora que está muerta y que solo te queda su fantasma como testigo. Pero Poirot no dijo nada. La verdad, inspector, lo que piense en mí, sepan esto, no soy una asesina, susurró la señorita Blackwood, su voz tensa, temblando en los bordes.
pero sus ojos ardían con una firme calma, desafiando el peso de la acusación. La habitación cayó en un fuerte silencio, cada persona atrapada en la espesa niebla de la incertidumbre. Pero la noche no trajo un respiro. Horas después, un grito que se extendió como la sangre resonó a través de los corredores desolados de la academia, mientras una criada tropezaba con la forma sin vida de la señora Danvers, extendida de forma antinatural en el piso de piedra fría de la sala de archivos, su expresión congelada en una mirada de terror. Su mano agarraba el borde de un archivador como si intentara aferrarse a la vida. Ella había sido envenenada, muy al igual que la señorita Thornfield. Otro versículo bíblico fijado en su ropa decía: los pecados de los padres serán visitados sobre los hijos. La implicación fue inconfundible. En unos momentos, el inspector Hargrave dio la orden de arrestar a la señorita Blackwood. Su voz aguda con certeza. Aunque Poirot permaneció inusualmente callado, sus cejas tejían una preocupación tácita. 2 asesinatos, la misma toxina, el mismo mensaje, ambas víctimas vinculadas a la desgracia de su madre. ¿Qué más necesitas?, insistió Hargrave. Y sin embargo, cuando las esposas hicieron clic alrededor de sus muñecas, la señorita Blackwood, su rostro cenario pero compuesto con una dignidad casi inquietante, se volvió hacia Poirot y murmuró: la partitura de Beethoven, el escritorio de la señorita Thornfield, lea los márgenes. La urgencia en su voz agitó algo en él. Horas después, bajo la tenue luz y el fuerte silencio, Poirot y Hastings examinaron la hoja de música vieja manchada, pero revelando cuando se inclinó a la perfección, las marcas de lápiz débiles que surgieron como susurros de entre los muertos, ensamblados en secuencia, explicaban una advertencia fragmentada: el niño de Harrison debe revelar la verdad, peligro. Pero la última palabra se había borrado violentamente, como si alguien temiera que pudiera hablar demasiado fuerte. Poirot se sentó en un pensamiento profundo a la mañana siguiente, paseando el salón en una tormenta de agitación. Es demasiado conveniente, murmuró. Todo la señala porque alguien lo quiere. Hastings, sentado con cejas fruncidas, argumentó: pero la evidencia es condenatoria. Textos fotánicos sobre venenos raros que se encuentran en su habitación, la toxina exacta utilizada en ambos asesinatos. Plantado, dijo Poirot suavemente. Dime, ¿un asesino cuidadoso realmente mantendría una evidencia tan obvia tan cerca? No, mon ami, esto es demasiado ordenado, demasiado teatral. Ella podría haber escrito la advertencia, luego borró el nombre para engañarnos, sugirió Hastings. Pero considere esto: Miss Thornfield se estaba preparando para aclararse, para corregir el mal hecho a Catherine Sinclair. ¿Por qué la señorita Blackwood silenciaría a la única persona a punto de restaurar el honor de su madre? ¿Por qué esperar 15 años, solo para sabotear la justicia cuando está al alcance? El inspector Hargrave interrumpió: la venganza no tiene sentido, Poirot. A veces solo estalla. Pero estos asesinatos requieren una planificación meticulosa. Sin embargo, la evidencia es tan conveniente, incluso un novato podría seguir el camino. Poirot giró bruscamente. El veneno, identificó su origen. Hargrave asintió. Un extracto de plantas raro, casi imposible de obtener sin conocimiento especializado. Actúa como cianuro, pero deja marcadores botánicos únicos. Entonces esto no es un crimen de pasión, murmuró Poirot. Esta es la mano de alguien preciso, alguien invisible. Más tarde ese día, conocieron al Dr. Hartley, un hombre frágil y académico que llegó recientemente del Lausanne Sanitarium. Puso una carpeta desgastada sobre la mesa. La señorita Sinclair fue admitida porque sufría de una profunda melancolía, explicó. Su voz llevaba compasión y arrepentimiento. Estaba rota, abrumada, embarazada, sola. Pero durante más de 3 años, ella se recuperó.
Sorprendentemente, especialmente después de dar a luz. Su hija era su luz, su ancla, pero cuando el niño cumplió 2 años, su tía tomó la custodia. Era mutuo, pero difícil. La mirada de Poirot se endureció, borrado deliberadamente. Catherine Everleigh siempre había sabido que, si alguna vez reclamaba su dignidad y reescribía el curso de su vida, tendría que alejarse de la institución que una vez la había marcado con silencio y sombras. Pero la pregunta perduró. ¿Alguna vez tuvo éxito? La doctora Hartley, con un asentimiento solemne, confirmó que, de hecho, había logrado establecerse en silencio, asegurando un papel modesto en la oficina administrativa del sanatorio, donde pasó años trabajando con diligencia y discreción, sin llamar la atención, nunca revelando su pasado. Entonces un día, ella desapareció. No hay registros, sin dirección de reenvío, un certificado de defunción, falsificado por la insistencia de su tía, borró convenientemente su existencia del registro público, una táctica no infrecuente empleada por familias desesperadas por evitar la vergüenza asociada con la enfermedad mental. Entonces, ¿crees que Catherine Everleigh podría estar viva?, pregunté. La cara del doctor se nubló con molestias. Técnicamente, sí, pero no la he visto desde la primavera de 1921 p.i. Esa revelación se aferró a nosotros como un escalofrío. Poirot, siempre inquieto cuando los detalles susurran secretos, luego visitó el laboratorio de la escuela. Allí, entre las posesiones de Miss Blackwood, había un pequeño vial de vidrio con restos líquidos transparentes y una elegante etiqueta escrita a mano espécimen A. Fascinante, murmuró Poirot, levantándolo suavemente a la nariz, sin aroma de almendras, y sin embargo los síntomas reflejan el envenenamiento por cianuro. Recordé el té derramado junto al cuerpo rígido de la señorita Thornfield, y dije que podría haber sido el método. Quizás, dijo Poirot, los ojos entrecerrados, pero recuerde, Hastings, el té llevaba un aroma de almendras amargas. Sin embargo, este espécimen no. Su atención cambió a los registros de la solicitud de laboratorio, donde las cosas dieron un giro extraño. Miss Blackwood no había solicitado ninguno de los productos químicos enumerados. Los nombres firmados eran los de Miss Porter, la instructora de ciencias, y Lady West, la principal benefactora de la escuela y supervisora de suministros inusuales. Poirot solicitó una audiencia privada con Lady West esa misma tarde, y lo acompañé a sus grandes cuartos privados, que se parecían más a un salón señorial majestuoso que a algo perteneciente a una escuela. No parece estar progresando mucho en resolver este desafortunado asunto, dijo con frialdad, el temblor más leve en su voz traicionando ansiedad. Los gobernadores están preocupados, concernidos sobre la reputación de la escuela. Ah, siempre la reputación, respondió Poirot con un brillo agudo en sus ojos. Parece que aquí en Stein Cecilia, la imagen importa más que la integridad. Lady West se enderezó en su asiento, sus características aristocráticas firmes. La señorita Thornfield entendió que, al igual que todos los que valoran la tradición, el tono de Poirot cambió, tranquilo y cargado, como lo hiciste tú, cuando apoyaste la injusta expulsión de Catherine Everleigh hace 15 años. Esa situación tenía circunstancias completamente diferentes. Lo tenía, eras plenamente consciente de que el padre de la señorita Thornfield había sufrido pérdidas financieras devastadoras debido a los tratos corruptos de Harold Everleigh. No, una sombra pasó sobre sus ojos. No veo la relevancia. Oh, pero esa es la relevancia, madame, dijo Poirot con finalidad. Ese era su motivo. La señorita Thornfield buscó vengarse de Catherine por la ruina de su padre, y tú, en tu posición en el tablero, la ayudaste a llevarlo a cabo. Y ahora, como el pasado resurge, es la señorita Thornfield, la que yace muerta, silenciada antes de que pudiera ser expuesta.
Lady West se levantó abruptamente. Creo que hemos terminado aquí. Usted sobrepasa. Sin embargo, Poirot, tranquilo e inquebrantable, se volvió hacia mí una vez afuera y susurró, ¿lo viste, Hastings? Su mano izquierda, siempre escondida debajo de ese chal, está escondiendo algo. Pasamos a la biblioteca, y allí Poirot descubrió una pieza sorprendente del rompecabezas, viejas partituras musicales, anotadas con la escritura distintiva de la señorita Thorfield. Pero estas no eran meras canciones, eran códigos. Usando un cifrado basado en la notación musical, Poirot las tradujo en revelaciones escalofriantes. La señorita Thorfield había reconocido la verdadera identidad de Eleanor, y había estado luchando con culpa, preparándose para confesar la verdad. Ella temía lo que el pasado arrastraría a la luz, dijo Poirot, sus dedos deslizándose sobre las palabras decodificadas. La llegada de Miss Blackwood forzó un cálculo. ¿Pero qué pasa si la señorita Blackwood no es la asesina? Hizo una pausa, reflexivo. ¿Quién entonces puede perder más si la verdad de Catherine Expulsion se revela? ¿Quién teme la exposición? La pregunta colgó pesada en el aire. Me retiré a mi habitación, mi mente enredada en secretos, motivos y pecados enterrados. Debe haber pasado apenas después de la medianoche cuando un choque destrozante y de bronce atravesó el silencio como un disparo, sacudiéndome en la cama, el corazón latiendo en mi garganta. Corrí por el pasillo solo para encontrar la cama de Poirot completamente destruida, rellenos y cristal destrozado esparcidos por el piso como las consecuencias de una zona de guerra. La gran lámpara de araña, que había colgado con gracia digna sobre su habitación durante décadas, ahora yacía en ruinas sobre el colchón destrozado, y Poirot, por lo que solo se podía describir como un milagro envuelto en el momento, en el borde de la navaja de afeitar, se paró cerca del tocador agarrando sus lentes de lectura, su expresión ilegible, salvo por ese débil estrechamiento de los ojos, un signo que sabía significaba que sus pequeñas células grises ya estaban corriendo por delante. Mon ami, dijo suavemente, quitándose el polvo de su manga con compostura misteriosa, alguien está muy apresurado por evitar que la verdad alcance la luz del día. Al amanecer, el inspector Graves confirmó que la suspensión del candelabro había sido manipulada, la cadena se presentó deliberadamente cortada. Si Poirot hubiera permanecido en la cama unos momentos más, habría sido silenciado para siempre. Más tarde ese día, la biblioteca de San Agustín estaba organizada con precisión teatral para lo que Poirot llamó su movimiento final. Las ventanas estaban muy cubiertas contra el anochecer invasor, lanzando la habitación en una oscuridad de terciopelo rota solo por el brillo dorado de las lámparas. Los sospechosos se sentaron como piezas de ajedrez arregladas ante un maestro Lady Halbrook, digna pero tensa cerca de la chimenea. Thomas Green, el antiguo jardinero encorvado como un animal acorralado, señorita Elara Blake pálida e inmóvil, sus manos apretadas en su regazo. El inspector Graves estaba cerca, listo con el cuaderno, ojos parpadeantes de duda y anticipación. Poirot, siempre el director, se había vestido meticulosamente, su bigote más agudo que nunca, su corbata simétrica como una cuchilla, su voz tranquila y clara. Mes amis, comenzó, paseando lentamente antes de reunir, dos muertes, separadas por semanas, pero unidas por motivo, por método y por malicia. Él relató la tragedia del escándalo de Fenwick, un robo fabricado que atrapó a una joven maestra llamada Margaret Diras 15 años antes, una acusación que destrozó su reputación y la llevó a su desaparición. Pero miente, dijo Poirot con una intensidad creciente, son como semillas, las entierras pero con el tiempo crecen en espinas. Se volvió hacia Elara Blake, regresaste no para vengarte, sino para descubrir. La señorita Fenwick te reconoció en el momento en que llegó su cara como dijiste drenada de color, se ofreció a hablar con la junta, hacer las paces,
para aclarar el nombre de tu madre. Elara asintió, su voz era un susurro, dijo que era hora, que había sido perseguida todos estos años. Los ojos de Poirot brillaban. Y eso, ya ves, planteó un inconveniente peligroso, porque si Margaret Tylas era inocente, alguien más era culpable, alguien que había usado el escándalo para ascender, financieramente, socialmente, políticamente. Su mirada cayó, finalmente, en Lady Halbrook. Fuiste tú, señora, forjaste la evidencia que la destruyó, y cuando tu viejo cómplice deseaba aclarar su conciencia, la silenciaste. Un jadeo se extendió por la habitación, y el hechizo se rompió. Las piezas estaban en su lugar, la verdad desenmascarada, pero la caída del candelabro había sido la obertura, este era el final. A medida que el fuerte silencio se asentaba sobre la cámara como una tormenta a punto de romperse, la tensión engrosó con cada respiración. Lady Aldrich, regia e inquebrantable, se sentó con la barbilla ligeramente levantada, hasta que la voz del inspector Moreau cortó a través de la quietud como una espada. Especulaciones, madame, trato con evidencia, no conjeturas. La señorita Everly dejó más que susurros, dejó la verdad escondida a la vista, llegó a su abrigo y retiró una hoja de pergamino envejecido. Sus bordes crujieron y se enroscaron mientras se giraba para enfrentar la junta sentada del Conservatorio de San Agustín. Un mensaje codificado, oculto dentro de su manuscrito de concierto, Cleverly, incrustado en las anotaciones, reveló la identidad de la persona que temía, alguien que se puso a perder no solo la reputación, sino todo si la verdad veía la luz del día. La mirada de Moreau encerró a Lady Aldrich. No fuiste solo un benefactor, ¿verdad? Orquestaste la expulsión de Lenora Blake para enterrar un escándalo de malversación de fondos. Señorita Everly estaba lista para confesar cómo desvió miles de la dotación de la escuela y las canalizó a sus proyectos de finca fallidos. Y ella no estaba actuando sola. La cara de Lady Aldrich permaneció como un mármol, aunque su mano izquierda enguantada se contrajo debajo de los pliegues de su chal. Transacciones aprobadas en silencio después de la expulsión de Lenora, todas enmascaradas como subvenciones departamentales. El canciller Worthington se inclinó, los ojos se redujeron. No implica, corrigió Moreau con voz estable, afirma. Lenora fue acusada de robar un arenque rojo, plantado por la señorita Everly, para desviar la sospecha. Pero cuando la señorita Blackwood llegó este semestre, la sobrina de Lenora, con una extraña semejanza, el pasado se aferró a su camino de regreso. La culpa de la señorita Everly se encendió, y tenía la intención de hacer las cosas bien. No podías dejar que eso sucediera. Un parpadeo de pánico cruzó la cara de Lady Aldrich, un compuesto derivado de Stramonium vespera, una variante de souda de nativa de las islas indonesias, donde su difunto esposo supervisó las exportaciones coloniales, combinado con un agente de calefacción que imita el aroma de almendras de cianuro, diseñado para engañar. Sus labios se separaron en la negación, pero Moreau levantó una mano, y esto, levantó un pañuelo quemado, encontrado escondido en la sala de incineradores, lleva el residuo de ese mismo compuesto, la misma habitación donde se quemó la mano la semana pasada. No, por un latido, la habitación se congeló. Worthington rugió, pero Moreau no se estremeció. Preguntó fríamente, sosteniendo el pequeño revólver antiguo, las balas reemplazadas con tapas de cera. Aprendí mi lección después del vial en mi té. Lady Aldrich estaba temblando, su máscara se hizo añicos, su reputación, su legado, mínimo. Everly juró que tomaría el secreto hasta su tumba. Entonces llegó esa chica, removiendo fantasmas, y Margaret siempre curiosa, amenazante, para exponerlo todo después de la muerte de Everly. Le pagué, pero ella quería más, siempre más. El peso de décadas se derrumbó en sus palabras, cuando el oficial Kim dio un paso adelante con los puños brillando, mientras el inspector Reynaud
escoltaba a Lady Ashcroft fuera de la gran biblioteca, su postura una vez regia, ahora doblada bajo el peso de la desgracia, sus ojos se despojaron de su habitual frescura aristocrática, y en su lugar, brillaban con el fuego de la culpa expuesta. La señorita Elara se dirigió hacia el detective Mirza, su aliento entre la perturbación, entre la discreción y la quema de una idea. ¿Cómo empiezo a agradecerle, señor?, susurró, la voz quebrada bajo el peso de años de dolor enterrado. No solo aclaraste mi nombre, le has dado a mi madre su honor de regreso. Después de todos estos años, Mirza ofreció la más leve de las sonrisas, su mirada constante pero distante, como si aún rastreara el último fantasma de engaño que se había quedado en las sombras de San Agustín. Señorita Elara, dijo suavemente, la verdad puede ser silenciada, retorcida o enterrada debajo de capas de respetabilidad, pero nunca muere. Espera, en silencio, para que aquellos que se atreven a escuchar más allá del ruido. Esa noche, la vieja capilla, generalmente cubierta de silencio y misterio, estaba iluminada suavemente por la calidez parpadeante de la luz de las velas. Elara se sentó sola al piano, debajo de la ventana de vidrieras, sus dedos temblando al encontrar las notas de Elysian Drift, la inquietante canción de cuna que su madre una vez compuso mientras estaba enclaustrada dentro de los jardines ocultos de la escuela. A medida que la melancólica melodía se esparcía por el aire, sus ecos parecían rastrear la capilla como recuerdos olvidados que volvían a la vida. Era la misma melodía que Mirza había tarareado instintivamente hace días, la que había agitado algo en lo profundo de él, el primer hilo invisible en un tapiz de verdades largamente ocultas. Justo antes del amanecer, cuando la nota final se desvanecía en la quietud de piedra de la capilla, me volví hacia Mirza, mientras nos preparábamos para dejar atrás la escuela. Dime, pregunté en voz baja, ¿cómo lo supiste verdaderamente supiste, que era Lady Ashcroft? Hizo una pausa, ajustando el ángulo del collar de su abrigo, cuando un borrador suave pasó a través de los altos arcos. Luego habló en un tono bajo y reflexivo. No era solo el veneno, eso era demasiado teatral, era su obsesión con el orden. Sin embargo, sus acciones lo contradecían. Cada vez que la veía, su taza de té se sentaba ligeramente a la izquierda del centro, un cambio sutil, pero intencional, porque con la quemadura de la mano derecha no podía agarrarla con fuerza. Las puntas de sus dedos contaban una historia diferente, manchas de tinta, no de edad. Había forjado los libros contables, ocultando el sendero del dinero que conducía a los fondos de la Fundación Comenénez. Levantó la vista del vidrio, cuando el amanecer rompió, pintándolo momentáneamente en azul dorado. La culpa tiene un ritmo, patrones en el comportamiento, miradas que persisten un segundo demasiado largo, melodías que resurgen cuando uno cree estar solo. Todo se convierte en parte de una mayor composición. Y si escuchas lo suficiente, te das cuenta, la verdad siempre tararea en el fondo. Espera, cuando salimos al suave brillo de la mañana, la niebla que se elevaba desde los terrenos húmedos, y la primera luz solar proyectaba sombras pálidas sobre los pasos de piedra de la escuela. Sentí que un tipo extraño de paz se calmaba sobre mí, sí, pero lo que es más importante, una mentira se había desenterrado, y debajo de ella, algo crudo y real finalmente se había incorporado a la historia, a los secretos que alguna vez estuvieron enterrados. Es como una melodía olvidada, solo tienes que escuchar, y tener el coraje de reconocer su música. Si este caso agitó algo dentro de ti, si encontraste tu aliento mientras la verdad persistía, es porque alguien finalmente escuchó.